Nos da muchísima alegría que estén aquí. Bienvenidos a Bodega Confama, a la Casa del Sector Creativo y Cultural que Confama ha habilitado para todos ustedes en este perpetuo socorro y que ya supera los 100 eventos y más de 35.000 personas. Hoy estamos muy felices y muy agradecidos con nuestros compañeros de la Capacidad de Educación y Cultura, particularmente con Juan Diego y con Valeria, que han elegido a Bodega Confama como el espacio para una conversación maravillosa entre Mario Hurgis y Fernando Trueba. Es realmente un honor para nosotros que estén aquí. Gracias a ustedes por venir y por favor, cuando salgan de nuevo por Bodega Confama, llévense la programación con ustedes, que sea la ocasión de volver siempre, porque de martes a sábado siempre hay contenido valioso para ustedes y nos hará muy felices siempre recibirlos. Feliz tarde, Fernando y Mario, por aquí los esperamos. Mil gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar haciéndoles una petición. Por favor, si no escuchan bien, avísenos, porque desde acá el sonido no es tan claro. Entonces, si lo que Fernando y yo estamos conversando no se escucha bien, denos un silbido o levanten la mano o griten, en fin, lo que quieran. Gracias a todos por estar aquí en esta tarde. Había partido, sabemos que eso siempre dificulta las convocatorias. Fernando Trueba ha hecho muchísimas cosas. En esta hora yo voy a tratar de preguntarle sobre sus actividades como lector, como melómano, como cineasta naturalmente, como documentalista, como crítico de cine, con el propósito de que quienes no estén muy familiarizados con su trabajo se puedan llevar una imagen al menos parcial de las tantísimas cosas que ha hecho en la vida. A veces hay azares muy afortunados. En el año 1983, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Javeriana, la Embajada Española solía hacer algunos ciclos de cine y ahí yo vi en ese año 83 la primera película de ficción, el primer largometraje que hizo Fernando, que se llama Ópera Prima. Yo le decía a Fernando el otro día que después de ver esa película, es una comedia de la cual hablaremos a continuación, me hice como una especie de promesa a mí mismo, que hiciera lo que hiciera, me iba a interesar por lo que Fernando estuviera haciendo en el futuro. Fernando, bienvenido. Gracias. Quería preguntarte, a la distancia del tiempo, cuando ves Ópera Prima, no sé si la vuelvas a ver, ¿qué sensación tienes? Ópera Prima inauguró lo que en España llamaban la comedia madrileña, que es una categoría que a ti te causa particulares problemas. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo creo que hay comedias y que las comedias no son madrileñas, ni neoyorquinas, ni californianas, ni francesas, son comedias. Y cuando me aplicaban esa etiqueta, yo me sentía muy incómodo. No la sentía como algo bueno, sentía que era para menospreciarlo, ¿no? Comedia madrileña, comedia valenciana, ¿no? Yo qué sé. No me gustaba, no me gusta ponerle pasaporte a las cosas. Yo creo que decir de un libro que es paisa o que es rolo, pues no, es una buena novela, punto, ¿no? O no lo es. Siempre te ha interesado mucho la comedia. ¿Qué encuentras en ese género que se adecue tanto con tu visión del cine? Bueno, quizá la comedia se identifica más con mi visión del mundo. Yo siento que la comedia es el género más realista que existe, porque pienso que el ser humano es una ridiculez, a veces grandioso, pero
pero la mayor parte del tiempo ridículo. Y creo que la comedia capta muy bien lo que es la vida, relativiza las cosas, nos hace vernos de verdad pequeños, con humildad. La comedia enseña nuestras miserias. La comedia, desde sus inicios, desde Aristófanes, es el género crítico por excelencia. O sea, yo creo que el humor es la mejor manera de enfrentarse a la realidad, ¿no? Para mí lo es. Fernando tiene una peculiaridad, es que cuando empezó a hacer películas, simultáneamente también se desempeñaba como crítico de cine y en una revista muy peculiar que se llamaba Guía del Ocio. No era exactamente una publicación que tuviera como columna vertebral la actividad cinematográfica. ¿Qué era lo que hacías tú ahí? Bueno, yo hice en la Guía del Ocio y un poco después en El País críticas y entrevistas de cine. Fue una época muy corta de mi vida, apenas entre 3 y 4 años. Reportajes, entrevistas y sobre todo críticas, ¿no? Y es una cosa que la hice entre los 20 y los 24 años. Entonces, cuando pienso en esa época, pues me da un poco de vergüenza, ¿no? Yo sé que escribía con pasión y que intentaba transmitir cómo yo entendía el cine, defender un tipo de películas, atacar otro tipo de películas. Y no sé, hoy día yo no he vuelto a leer nada de eso que escribí y alguna vez que me proponían editarlo siempre lo evitaba, ¿no? Me daba la vuelta y me hacía como que no había oído bien, ¿no? Pero bueno, era bonito porque en el fondo era mientras que estabas en esa época que eres joven, estás deseando hacer cine, sueñas con hacer cine. Yo ya estaba haciendo cortos, películas en Super 8 y la crítica de repente es que te pagaban por ir al cine y decir lo que pensabas, ¿no? Entonces no estaba mal como profesión, pero en cuanto ya empecé a hacer películas lo dejé. Y quizás sea una pena porque yo creo que los que mejor podrían escribir críticas de cine son los que saben lo que es hacer una película, ¿no? Qué gran crítico hubiera sido Hitchcock si hubiera escrito sobre cine, pero no hace ninguna falta, con sus películas ya estamos felices. Y sin embargo, andando el tiempo, Fernando hizo un libro muy peculiar que se llama Mi Diccionario de Cine. No es digamos, un diccionario al uso, sino eso que se suele llamar diccionario de autor. Es muy, muy atrabiliario. Muchas de las grandes figuras, de los nombres más emblemáticos de la historia del cine salen bastante mal parados. Yo encuentro bastante continuidad en esas críticas que hacías en la Guía del Ocio y en El País y posteriormente lo que consignaste en Mi Diccionario del Cine. ¿Tú ves también ese nexo? No, porque el diccionario está hecho ya siendo más mayor, ¿no? Ya con más experiencia. Y aunque es verdad que alguna figura sagrada o alguna película sagrada pueda salir mal parada o yo haga ironía con ella, creo que es un libro donde hablo más de las cosas que amo que de las que no amo, ¿no? Y con gran cobardía, cada vez que quiero desacreditar algo que no me gusta, me sirvo de alguna autoridad, ¿no? O sea, a la hora de atacar Ciudadano Kane, pues me apoyo en Borges, en Cabrera Infante, por cobardía, porque si yo salgo diciendo que Ciudadano Kane me aburre muchísimo, pues la gente va a decir, ¿y este idiota cómo se permite el lujo de decir esta sandez, ¿no? Pero, y fíjate, yo cada 4 o 5 años digo, estás equivocado, eres imbécil, tienes que volver a ver Ciudadano Kane. Y entonces la vuelvo a ver. Y vuelvo a verla en la Filmoteca, con la conmemoración de los 60 años. Me compro el Blu-ray restaurado para reconsiderar mi opinión, para cambiar de opinión. Y cada vez que la vuelvo a ver, más me doy cuenta de que no me gusta. ¿Sabes? Es una cosa, es un ejercicio muy curioso.
para que ustedes vean más o menos el tipo de crítica que hace Fernando. Alguna vez escribiste que nunca, por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, hubieras hecho una película con Marlon Brando a pesar de que te lo hubieran ofrecido en bandeja. ¿Por qué motivo? Yo creo, no, porque Marlon Brando, que obviamente es un actor importantísimo, ¿no?, en la historia del cine y del teatro, pero yo creo que Marlon Brando es de esas personas, y él no es culpable por ello, que ha provocado millones de imitadores. Y eso es terrible, ¿no? Es como, dices, Godard ha provocado que haya miles de pequeños Godarditos, ¿no? Y claro, y dices, con un Godard y un Brando ya vale, ¿no? Es suficiente, tanto te guste como no te guste. A mí me parecía, y yo creo que siempre, yo me metía con Brando porque uno de mis mejores amigos era un loco de Marlon Brando. Y para él había Marlon Brando y después todos los actores del mundo. Y yo siempre decía, te puedo decir ahora mismo, así sin pensar, te puedo escribir 100 actores mejores que Marlon Brando. No, siempre me parecía que Marlon Brando sobreactuaba, que era demasiado narcisista, que era una forma de actuar. Para mí el actor más grande siempre fue Cary Grant, ¿sabes? Entonces son como las dos escuelas más opuestas, ¿no? No los puedes meter en la misma frase, no se les puede comparar. Yo veo a Marlon Brando que su componente teatral, el componente Actors Studio, Stanislavski, Strasberg, todo eso es fuertísimo, y Cary Grant me parece que es el actor cinematográfico por antonomasia. ¿Sabes? Que es más un signo, es menos psicológico, es menos recargado, menos barroco, es más eficaz, es más irónico, es más como un actor hecho para la cámara. Y Marlon Brando yo creo que es demasiado teatral, me parece a mí. Aunque hay veces que me gusta mucho Marlon Brando. O sea, en Julio César de Mankiewicz me parece que está estupendo, ¿no? O en muchas películas. Pero me encanta atacarle. Me lo paso muy bien. Y sobre todo siempre que mi amigo Carlos se enfadaba y me insultaba por meterme con Brando. Eso me producía un gran placer. Cabrera era mi amigo. El viernes pasado iba yo en una camioneta con otras personas y con Fernando y nos pusimos a conversar y Fernando lee mucho y me descubrió un crítico de cine del cual yo nunca había leído nada, incluso su nombre me era extraño. Se llamó Manny Farber y tú lo tienes en un altar. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna foto del estudio de Fernando. Hay 2 lienzos que pertenecen a Manny Farber porque también era pintor. Manny Farber acuñó una especie de oposición que ha hecho mucha carrera en el cine, que es el arte termita contra el arte elefante blanco. ¿Qué significa esa oposición referida para el cine? Bueno, ese artículo, que es considerado por muchos el más importante, uno de los más importantes que escribió Manny Farber, era un artículo donde él, en los años, probablemente ese artículo sea no sé si de finales de los 50 o ya los 60, ya no me acuerdo. Es un artículo donde él toma partido a favor de las películas de lo que se llama la serie B, ¿no? De las películas de Fuller, de Edgar Ulmer, de Nicolas Ray, contra las grandes películas de los estudios, ¿no? Contra las películas de William Wyler, contra las películas un poco elefantiásicas, ¿no? Y entonces él llama a esas películas grandes, esas películas hinchadas de dinero, de presupuesto, arte elefante blanco, y a esas otras películas rodadas deprisa, con poco presupuesto, sin estrellas y tal, arte termita. Y él obviamente toma partido por el arte termita, siempre, ¿no? Y yo creo que está bien y que es una teoría fantástica, pero a veces puede haber una película termita espantosa y una película elefante blanco fantástica, ¿no? O sea que, pero estaba bien, como era una especie de manifiesto que él hacía, y en el contexto y en el momento que lo hacía estaba muy bien.
Es un hombre que él era pintor, llegó a la crítica por casualidad, por sustituir a un crítico muy famoso de la época, al que habían movilizado en la Segunda Guerra Mundial, y él era amigo de él y llegó de suplente a la crítica, y curiosamente el éxito que no tuvo nunca como pintor lo tuvo como crítico, cosa que a él le amargó la vida hasta su muerte, porque él decía, yo soy pintor, ¿no? Y lo de la crítica, le gustaba mucho el cine, obviamente, pero lo de la crítica le parecía una actividad secundaria en su vida, ¿no? Y es curioso que a mí me encanta cómo escribe y la mitad de las veces no estoy de acuerdo con lo que dice, pero es tan bonita su forma de escribir, tan dinámica, tan original, tan especial, que me encanta leerle, hasta cuando no comparto sus opiniones. Y cuando hablaba con él, siempre discutíamos, pero de una forma muy amable. ¿Pero de verdad te gusta eso? ¿Pero por qué no te gusta esto? Y tal, pero no, aunque él era muy gruñón y muy malhumorado, así, una persona y tal, pero siempre de una manera muy amistosa, ¿no? Era muy bonito hablar con él, ya fuera de pintura o fuera de cine. Uno de los placeres de leer a Fernando es que constantemente uno va descubriendo figuras como Manny Farber. Hace poco leí un artículo tuyo muy entusiasta sobre un escritor norteamericano que creo que la mayoría no hemos leído, que se llamó S.J. Perelman. ¿Por qué te interesa tanto Perelman? Porque a mí me gusta mucho el humor y me gusta el humor absurdo, ¿no? Uno de los ídolos más grandes que yo he tenido y tengo y tendré es Groucho Marx, ¿no? Y esa manera de hablar y de repente a mitad de una frase darle la vuelta y como que se te abra la tierra bajo los pies, ¿no? Y que te haga caerte de risa y troncharte de risa, que tenía Groucho Marx, pues el máximo exponente literario de ese estilo es Perelman. De hecho, Perelman fue amigo de Groucho, escribió para Groucho, luego se enfadaron, pero se admiraban mucho mutuamente. O sea, en realidad estaban hechos uno para el otro. O sea, nadie podía decir un diálogo de Perelman o un texto de Perelman como Groucho Marx. Cosa que he descubierto estando aquí en Colombia, que aquí los hermanos Marx no eran tan conocidos. O sea, de hecho, he encontrado mucha gente que no sabían quién eran, ¿no? Y yo me quedaba un poco alucinado porque en España todo el mundo los conoce. Y en cambio hay otros cómicos. Yo creo que en esa época aquí había mucha influencia de cine mexicano en la distribución y que era una época muy Cantinflas, que también había mucho Cantinflas en España. Mi padre iba siempre a ver a Cantinflas. A mí nunca me gustó nada. Siempre me pareció horroroso Cantinflas. Pero en cambio Groucho Marx para mí es un dios. Es un dios. O sea, yo, si estuviera vivo, me iría a vivir con él. ¿Sabes? Me colaría en su casa de mayordomo, lo que fuera. No, me parece que es el sentido del humor más brillante. Y Perelman es eso. O sea, hacen una frase y a la mitad te golpean en la columna vertebral, ¿no? ¿Sabes? Es una maravilla ese sentido del humor. No sé si eso pertenece a la tradición del humor judío. En España, por ejemplo, en los años 50, sobre 40, 50, hubo una escuela de humoristas fantástica, ¿no? De gente, escritores que escribían teatro, la mayoría, pero también artículos como eran Enrique Jardiel Poncela, Edgar Neville, Tono, Miguel Miura, que escribían teatro, a veces guiones de cine, escribían en revistas de humor, fundaron revistas de humor famosas como La Codorniz, y esta gente era genial, pero genial. Lo que pasa es que les tocó vivir la dictadura de Franco, y en esa época pues uno tenía que tener mucho cuidado con las bromas que hacía. Y no es que ellos fueran izquierdistas, yo creo que la mayoría eran tirando a conservadores, pero en cualquier caso, si hay algo que las dictaduras nunca transigen es con el humor, ¿no? Siempre les resulta muy incómodo, muy peligroso. Otro de los descubrimientos relacionados con Fernando que yo hice en la Universidad Javeriana, trabajaba un tiempo en la emisora y ahí había un libro que para todos
era una especie de Biblia. Ese libro se llama El Diccionario de la Música Latina. Lo hizo un cubano que se llama Natalio Chediak, que firma como Nat Chediak. El otro día también pudimos conocerlo. Y tú fuiste, yo diría, decisivo en ese libro, porque en cierto sentido lo organizaste, escogiste todo el material gráfico. Me gustaría saber por qué llegaste a esa pasión por el jazz latino y qué fue exactamente lo que hiciste en ese libro. A quienes les interese el jazz latino, es un documento de absoluta referencia, incluso el día de hoy. Se publicó hace ya más de 20 años y sin embargo conserva plenamente su vigencia. Claro, a mí lo que me ocurría, yo soy muy amante del jazz, no más amante del jazz latino que del jazz no latino. Para mí lo que me importa es la música, no que sea latina o no sea latina, eso es secundario. Pero me daba cuenta que el jazz latino había sido, decimos en España, ninguneado. ¿Empleáis aquí ese término? ¿No? Sí, como que el jazz latino se ignoraba. Tú cogías cualquier libro sobre jazz, cogías cualquier diccionario del jazz y los latinos era como si no existieran. Y en el jazz latino o en el jazz había músicos latinos desde que nació el jazz. O sea, el padre del jazz, Jelly Roll Morton, siempre habló de ese sabor latino, ¿no? Que está en la música de Nueva Orleans y que está en el jazz desde el día que nace. Pero la historia se había escrito desde el punto de vista anglosajón y afroamericano. Entonces los latinos no existían. Me parecía a mí que la aportación de los músicos latinos al jazz era fundamental y era de una importancia tremenda, que había grandes maestros. Y la forma en que quise luchar contra esto, que a mí me pareció una injusticia, fue liando a Nat para que escribiera este libro y luego haciendo una película que es Calle 54. Era mi manera de defender a gente que me parecía que eran grandes maestros y que no se les daba la importancia que tenían. Yo con eso no pretendía que fueran mejores ni peores, simplemente quería colocarlos ahí, que estuvieran en el mapa también. Fernando, hasta el momento hemos hablado de él como cineasta, como crítico de cine, como un lector devoto y entusiasta, como promotor de diccionarios ajenos y también propios, y a esto habría que mezclarle la faceta de productor musical. Tú has sido el productor de un disco absolutamente emblemático, uno de los discos más exitosos publicados en los últimos años y un disco improbable porque reúne a un cantante como el Cigala, que estaba un poco perdiéndose en las turbulencias de su vida personal, y a un músico cubano que tenía muchísimos años alejado de la escena de la música latina. ¿Cómo ocurrió ese encuentro venturoso? Bueno, la verdad es que Lágrimas Negras fue un invento muy bonito de hacer y de repente se me ocurrió como un sueño un disco que yo decía, es como un disco de jazz donde hay un trío y un cantante, pero el cantante será un cantaor flamenco, ¿no? Y en vez de haber una batería en el trío habrá un cajón, que es un instrumento latinoamericano, pero que desde hace bastantes años, desde una gira de Paco de Lucía por Latinoamérica, que se llevó el cajón a España, se convirtió en un instrumento también del flamenco. Y así nació Lágrimas Negras. Y fue una especie de cosa, bueno, pues como una película, algo que tú haces en tu cabeza y sueñas cómo va a ser y cómo va a sonar, y lo haces casi por pasarlo tú bien, y luego felizmente acaban pasándolo bien muchos miles de personas, ¿no? Con ese disco. Te diré que tuvo muy buenas críticas en todo el mundo, un montón de premios y tal, pero una de las cosas que recuerdo como uno de los premios mayores fue un día que estábamos en México en una fiesta, en un festival de cine, y de repente
desde el fondo de esa fiesta, que estábamos en un jardín como de una casa muy grande con muchísimos invitados, viene gritando Gabriel García Márquez, me viene gritando: ¡Trueba! ¡Menuda has liado con ese disco! Y tal, y viene, me da un abrazo y entonces me dice: es el disco que más veces he regalado. Para mí eso es mejor que ninguna crítica ni nada, ¿no? O sea, fue un momento que dices: qué bien, qué bonito, ¿no?, que este señor me diga esto. Fernando, digamos, su papel de productor no es solo escoger a Bebo Valdés, al Cigala, meterlos en un estudio, sino que él personalmente se ocupa de todo lo que tiene que ver con la mezcla técnica de eso que se graba en el estudio. Eso me parece que es bastante curioso porque no muchos productores lo hacen o a muchos no les interesa. En tu caso, ¿por qué llegas incluso hasta ese punto? Pues no lo sé, pero es que me parece que eso es lo lógico. Hay gente que me pregunta a veces en el cine: ¿y tú estás en el montaje? Y yo les miro atónito, porque digo: entonces, ¿para qué haces una película si no estás en el montaje? ¿Cómo te puedes llamar director si no estás cada día en el montaje decidiendo qué toma sí, qué toma no, qué cosa coges de esta toma y tal? Pues lo mismo, yo creo que un disco puede ser maravilloso y se puede arruinar en las mezclas, e incluso un disco bien mezclado se puede arruinar en la masterización. Entonces a mí me gusta seguir, si haces algo, seguir el proceso hasta el final. Es lo mismo que si haces una película, estás en el montaje de sonido, en la grabación de la música, en la mezcla, en la corrección de color, porque te toca. Ese es el oficio del director. Tal vez, no dices, John Ford no iba al montaje de sus películas. Bueno, era otra época, eran los estudios, era otra manera de trabajar, era otro sistema. Pero yo creo que hoy día un director digno de ese nombre o tal debe cuidar lo que está haciendo hasta el final. No puede abandonar la película, bajarse del tren sin haber llegado al destino, ¿no? Y lo mismo me pasa con los discos. O sea, todo ese trabajo, todo ese cuidado para que tenga una sonoridad, para que se grabe de una determinada forma, etcétera. Si luego lo abandonas, pues se puede dañar bastante. Yo aprendí mucho, yo tuve un curso de sonido haciendo Calle 54, la película. Y ahí recuerdo que cuando ya la habíamos hecho, montado, mezclado y todo eso, con unos técnicos fabulosos, y vino un hombre que se llama Mark Wilder a hacer el mastering del sonido de la película. Hizo un mastering que era perfecto. Él era quien había remasterizado toda la obra de Miles Davis para la Columbia. Y cuando acabó el mastering, él me preguntó qué me parecía. Y yo, casi temblándome las piernas, porque este tipo es un número uno, yo le dije: me parece que es perfecto el trabajo que has hecho, inmaculado, que todo, o sea, que lo has realmente, o sea, no sé, es la perfección. Pero creo que en el proceso se ha perdido algo. Entonces él me miró: ¿así? ¿Qué crees que se ha perdido? Y digo: pues he perdido un poco de la verdad. O sea, y yo le hablé de un tema en la película que es cuando Cachao y Bebo Valdés tocan a dúo con trabajo y piano Lágrimas Negras, ¿no? Y le digo: mira, en el sonido de esa grabación yo oía los dedos de Cachao, oía la madera. O sea, no solo oír la música y la melodía, oír el ser humano, el instrumento, y esa crudeza, creo que se ha perdido un poco de esa verdad. Y él me miró y yo pensé: ahora me va a mandar a la mierda o algo, ¿no? Y el tipo me dijo: vamos a volver a hacerlo. Y empezó otra vez y remasterizó la película de nuevo. Y yo ahí me di cuenta que uno tiene que seguir sus impresiones, tu primera emoción, lo que tú sientes al oír las cosas, ¿no? Que tienes que ser fiel a eso, que no se trata a veces de la perfección, se trata tampoco de la verdad con mayúscula, que no existe, pero sí de la verdad de eso que estás contando, que tiene su propia verdad, sea un
libro, sea una película, sea un disco, sea lo que sea, ¿no? El otro día me contaste una anécdota bellísima sobre Bebo Valdés y Guillermo Cabrera Infante, el escritor. Fernando hizo, entre los varios discos que ha hecho de Bebo Valdés, hay uno en que Bebo Valdés interpreta, son solos de piano que hace. Y ese disco se lo llevaron a Cabrera Infante a Londres. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo siempre le mandaba mis discos a Londres a Guillermo, éramos muy amigos y él era un gran fan de la música cubana, pero también del jazz, de muchos tipos de música. Entonces yo siempre que producíamos un disco, yo metía uno de los primeros en un sobre y se lo mandaba a Guillermo. Y lo que ocurre es que cuando grabamos este disco con Bebo, que se llama Bebo, y es un disco de Bebo tocando, el único disco de Bebo en piano solo, ¿no? Y donde toca la música de Cuba desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. De alguna forma, yo me di cuenta de que ese disco ahí era la esencia destilada del alma y de la cultura musical de Cuba, estaba ahí, ¿no? Y yo me daba cuenta mientras lo grabábamos, mientras lo mezclábamos. Entonces el disco todavía no estaba mezclado, ya estaba grabado y por supuesto no había salido al mercado. Y Guillermo estaba muy enfermo y me dijeron que estaba en el hospital y que ya no oía ni no se sabía si iba a salir de eso o no, pero estaba muy en el final. Y pasó por Madrid y vino a cenar a casa a su hija Carola, que también es amiga desde hace años, y le pregunté cómo estaba su padre y tal, y de repente me di cuenta que yo tenía allí el disco todavía sin mezclar. Y hice una copia para Guillermo, se la di a Carola y le dije, ella me había dicho, no sabemos si nos oye cuando le hablamos, pero yo le hablo y le cuento cosas y tal. Y yo le dije, llévale este disco para que lo oiga, porque es música cubana que le va a recordar a su infancia y sus cosas y tal. Y ahí me olvidé, ella se fue para Londres y tal. Y a los pocos días abro el correo y hay un email de Carola donde me dice que ha ido al hospital, se ha llevado un Walkman, le ha puesto la música a su padre y me dice, la oía porque le salían lágrimas de los ojos y que después de oírlo murió, ¿no? Entonces me decía, ha muerto en Cuba por la música. Y yo se lo conté a Bebo y le dedicamos el disco a Guillermo cuando se publicó, no a Guillermo, a su memoria, da igual, o a él, eso no importa, ¿no? Pero es una historia que es triste, la muerte de la gente y tal, pero a la vez es hermosa, ¿no? O sea, por lo menos pensar que muriera oyendo música y disfrutando de eso que a él le gustaba tanto, ¿no? Esta pasión por la música, Fernando la ha llevado mucho más allá, y uno de los proyectos más peculiares, que además creo que empezó un poco como un encargo y ya va en algo bastante grande. Hizo un primer disco que se llama Música para mis amigos, digamos la lista de Spotify que todos confeccionamos, pero él la llevó a un CD, y después de eso creo que ya van para el quinto, ¿no? Sí, salieron 5. Sí, eso era que después de Lágrimas Negras, como había tenido tanto éxito y todas estas cosas, los distribuidores nuestros que distribuían el disco, que era Sony BMG, pues me propusieron, ¿por qué no nos haces una compilación de música que te gusta? Y yo le dije, ahora cuando llegue a casa te la mando. Y me dice, no, tómate tu tiempo, elige, piénsalo mucho y tal. Y en realidad era un disco que yo había hecho para Cristina, mi mujer, y que lo usábamos de despertador. Y que durante un año era la música que sonaba cada mañana a la hora que teníamos que despertarnos, ¿no? Y era un disco muy hermoso. De hecho, Cristina me decía que ya estaba esa hora entera sin moverse de la cama hasta que acababa el disco cada día. Y entonces ese disco me gustó que de repente se fabricara y la gente lo pudiera tener. Y ese fue el primer disco de Música para los amigos. Y luego ya hubo 5, otros 4, que esos ya pues los iba pensando y tal, pero ese primero había surgido así, ¿no?
Y yo le llamé música para los amigos porque yo siempre digo, cuando haces una película, la gente te dice, tú piensas en el público y dices, qué estupidez, si el público yo no le conozco, no sé quiénes son, no tengo su teléfono, pero si tú haces la película para la gente que quieres y tratas al público como si son tus amigos, pues puede que la película les guste, ¿no? Y les haga felices. Entonces esos discos eran eso, ¿no? Yo los llamaba música para los amigos porque era esa cosa. Yo me acuerdo cuando yo era joven y todavía no se tostaban los CDs, pero todo el mundo cuando se enamoraba de una chica o tenía un gran amigo, le hacías un cassette con las canciones que te gustaban y eso era una prueba de amistad o de amor o de lo que fuera, ¿no? Pues era hacer eso mismo de una manera industrial. Se lo dabas a miles de personas, ¿no? Es divertido, ¿no? Entre los proyectos que tienes en Salmuera en este momento, hay uno, Fernando, ustedes saben que ha hecho muchos trabajos relacionados con la música, ya habló de Calle 54, también hizo un documental que se llama La cocina de Bebo y el Cigala, que básicamente es un documental que cuenta cómo se hizo Lágrimas Negras. Sí, eso no lo hice yo, pero es un amigo que era el que documentaba, hacía el making de las grabaciones que hacíamos. Bueno, también está Chico y Rita, la película de dibujos animados, que es una especie de historia de la música cubana, y tienes, creo que en proceso de producción, otra película relacionada con un músico brasileño que se llamó Tenorio Júnior. Es un músico que grabó un solo disco. ¿Por qué razón has querido hacer una película sobre él? Bueno, hace ya unos cuantos años, hace como 14 años o algo así, descubrí la existencia de este pianista casi por casualidad. Yo soy muy fan de la música del jazz brasileño, sobre todo ese jazz de finales de los 50 y principios de los 60, que es contemporáneo de la bossa nova y que a veces se mezcla y se confunde porque son los mismos músicos que estaban en la bossa nova. Y descubrí la existencia de este pianista fabuloso, fabuloso. Y intentando saber más cosas de él, descubrí que no había hecho nada en los últimos 30 y tantos años. Empecé a investigar y vi que había muerto. Lo siguiente que descubrí es que había desaparecido, que su cuerpo nunca se había encontrado. Y es que él había ido a dar unos conciertos en Buenos Aires acompañando a Vinicius de Moraes y un día saliendo por la noche, después del último concierto que tenía allí, salió a la esquina del hotel donde estaba viviendo y había quedado con dos músicos argentinos, amigos de él, con un músico y un crítico en realidad. Y eran 4 noches antes del golpe militar. Y entonces paró uno de aquellos Ford Falcon que usaban para secuestrar a la gente y hacerla desaparecer. Y a este hombre, por su aspecto, porque tenía un aspecto como de persona de izquierdas, así alto, vestido de negro, con barba, gafas, pensaron que era el nuevo Marx o algo así, lo metieron en el Ford Falcon y nunca se le volvió a ver. Nunca se le volvió a ver, nunca jamás encontró su cuerpo, etc. Entonces yo me obsesioné con este personaje. Empecé primero pensando en hacer un documental, empecé a entrevistar gente y durante varios años entrevisté gente en Brasil, en distintas ciudades, en Argentina, en Francia, en Estados Unidos, amigos de él, familiares, músicos que habían tocado con él. Y me dediqué a investigar su historia. Curiosamente me di cuenta que su historia no había sido investigada, porque apenas él desapareció, todavía cuando estaba con vida, porque a él lo torturaron durante 9 noches antes de matarlo, durante 9 días antes de matarlo. En esos días tuvo lugar el golpe militar y en Brasil había una dictadura militar ya desde hacía unos años. Entonces, debido a esto, nadie investigó lo que le ocurrió a este hombre, ¿no? Y me lo tomé como algo personal, ¿no? O sea, y
y hice toda esta investigación y esa va a ser mi próxima película de animación. Yo veo un nexo entre lo trágico de esa historia que quieres contar y la película que acabas de terminar de filmar entre Medellín y Bogotá. Te pasaste casi 3 meses acá. ¿Con qué te vas para España? Pues me voy con una de las mejores experiencias de mi vida, no solo como director, sino como persona. O sea, he sido absolutamente feliz haciendo esta película. Película en la que hemos sufrido mucho y hemos llorado y de todo, pero a la vez en la que, no sé, uno se siente que te han llamado para hacerla y que te ha tocado y que tenía que hacerla, ¿sabes? Entonces ha sido una experiencia hermosa, trabajar con los técnicos de aquí, con los actores de aquí. Todo lo que diga sonará exagerado y falso y se quedará siempre corto, ¿no? Ha sido una experiencia increíble, increíble. Creo que ahora mismo tengo un montón de amigos en este país. Tenía algunos, pero ahora tengo muchos después de hacer esta película. Ha sido un regalo que te hace la vida, ¿no? El poder hacer El olvido que seremos. Voy a pasar a otra cosa. Mira, siempre se habla como una forma de caracterizar de la chica Almodóvar, que es una serie de personajes femeninos que distinguen este tipo de cine. Pero a mí me parece que en justicia también habría que hablar de las chicas Trueba. No me gustaría nada que se hablara de chicas Trueba. Bueno, pero tengo mucho respeto a las chicas. Pero si hubiera que hacer la caracterización, ¿qué te atrae a ti en los personajes femeninos muy abundantes que incluyes en tus películas? Pero es que no hay películas sin personajes femeninos. Bueno, La huella de Mankiewicz, que están solo Laurence Olivier y Michael Caine, ¿no? Pero normalmente no hay película que no tenga personajes femeninos. Casi, si no hubiera personajes femeninos, uno no se levantaría de la cama por las mañanas, ¿no? O sea, yo creo que todas las historias tienen grandes personajes de mujeres, ¿no? Para que sean interesantes. Yo creo... Déjame reformularte la cuestión. ¿Por qué en tu película El maestro y la modelo escogiste a Claudia Cardinale? A Claudia, fíjate, Claudia era el mito erótico de mi adolescencia, realmente. ¿Sabes? Cuando eres ahí, teníamos 14 años o 13 y los amigos hablan de quién te gusta más y uno decía, yo Sofía Loren, otro Brigitte Bardot y tal. Yo era Claudia Cardinale, yo estaba enamorado locamente de Claudia Cardinale. Pues como otros estaban enamorados de Brigitte Bardot, de Sofía Loren o de otras mujeres guapísimas, ¿no? Que había en el cine. No sé quién era que decía, uno va al cine a enamorarse. Y puede que sea verdad, ¿no? Sobre todo cuando uno es muy joven y estás en esa época de crecimiento, de descubrimiento de la vida, etcétera y tal, yo creo que en el cine nos hemos enamorado mucho. Nos hemos enamorado mucho y además no tenías que ponerle cara a los personajes femeninos como en los libros, ¿no? Ya te venían puestas las caras y eso es una de las cosas bonitas del cine, ¿no? Uno veía a Laura y te enamorabas de Jean Tierney, veías The Misfits, te enamorabas de Marilyn Monroe, o veías Historias de Filadelfia y te enamorabas de Katharine Hepburn, ¿no? Son una de las cosas mágicas del cine y además no se enamoraba uno, se enamoraban millones de personas. Y las mujeres se enamoraban de otros actores o actrices o lo que fuera, ¿no? Eso es la magia hipnóptica que tenía el cine durante décadas en las que el cine era casi la única distracción popular, ¿no? Para todo el mundo. Hoy día quizá el cine no ocupe ese lugar o lo ocupe de otra manera, ¿no? En el mundo en que vivimos. Pero aquellos cines llenos de gente, las salas oscuras, eso era muy mágico. A mí me da pena cuando ves que chavales ahora jóvenes y tal, que les
gustan películas y cosas y tal, y te dicen que no han ido nunca al cine. Y es una historia más común de lo que nos creemos. No han ido nunca a una sala. Y dices, ¿en serio? Y dices, qué pena, se han perdido algo maravilloso. Eso que estás diciendo me da pie para una cosa, porque entre toda esta actividad hiperkinética de Fernando, trabajando en muchos proyectos todo el tiempo, hay algo que supongo que a ustedes también los va a sorprender. Creo que con excepción de un proyecto que hiciste para televisión, no has trabajado mucho ahí, e incluso me decías el otro día que las series no te parecen muy atractivas. ¿Por qué razón? No, no soy muy espectador de televisión, no lo soy. Y cuando veo una serie muy buena, que he visto alguna, me preocupo muchísimo, porque digo, si me dicen de una serie que es muy buena y digo, ¿y cuántas temporadas tiene? 6, y cada una de 13 capítulos de 1 hora, y digo, no, es que no tengo tiempo, casi prefiero que me digan que son muy malas, para no tenerlas que ver. Es un descanso cada vez que te dicen que una serie es mala, porque, no sé, no quiero estar viendo series, aunque sean buenas. Y he visto algunas que me han maravillado. O sea, cuando vi The Wire, por ejemplo, dije, wow, qué prodigio de guiones, de actores, de todo. Me pasó lo mismo con la serie siguiente de ese productor que se llama Tremé. Me encantó, y algunas más que he visto. Pero es un formato, para mí, demasiado grande. ¿Sabes? O sea, cuando un libro tiene 1000 páginas o 1500, uno dice, ya puede ser bueno, ya puede ser bueno. Si este cabrón quiere que yo me lo lea, ya puede haber escrito algo grande, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la razón para un libro tan grande? Hoy estaba leyendo a una cosa de Fernando González, muy bonita, donde decía, los libros tienen que ser manuales, tienen que caber en el bolsillo, que uno los pueda tener en la mano, manosearlos, andar con ellos, viajar con ellos, guardarlos, sacarlos. Y dices, y ya en otro libro de él hace tiempo también hablaba de lo que le irritaban los libros grandes, ¿no? Y me identifico con él, ¿no? Luego hay libros grandes que yo amo, ¿sabes? Y dices, bueno, pero claro, son escasos, ¿no? Es maravilloso cuando un libro es, no sé, no es demasiado grande y tiene la magia, cuando lees El Gran Gatsby, cuando lees El Arpa de hierba, ese tipo de libros, y dices, mira, no ha necesitado 1000 páginas para hacer una obra maestra. Fernando, tu familia es muy peculiar porque siempre, pues, o en la mayoría de los casos, hay un artista en la familia, pero en la tuya, tu hermano Máximo, que ya murió, era escultor, tú te has dedicado a todo lo que hemos conversado acá, tu hermano David también es guionista de cine, es escritor, tienes tu hijo, también se dedica al cine, tienes una sobrina, Violeta Rodríguez, que es actriz o está haciendo sus primeros pinitos como actriz. ¿Cómo es vivir en una familia de esas características? Bueno, cuando yo nací en mi familia no había artistas, o si los había eran latentes, nunca ellos lo supieron y nunca lo pudieron ser. El primer artista fue mi hermano Máximo, y yo creo que lo único que hice toda mi vida fue intentar imitarle. Él dibujaba y yo me ponía a dibujar a su lado, ¿no? Creo que de muy joven yo quería pintar, pero me di cuenta de que nunca iba a ser un pintor bueno, que tenía más cabeza que mano, y para ser pintor hay que tener más mano que cabeza, ¿no? Y la inteligencia en ciertas formas artísticas no ayuda, a veces es incluso contraproducente, ¿no? O sea, no es que haya que ser tonto, pero que la inteligencia no forma parte de lo que está en juego, ¿sabes? No eres mejor saxofonista porque tengas más coeficiente mental, no, ni nada de eso, y a veces te puede estorbar. Un músico no debe ser nunca cerebral, un pintor no debe ser cerebral, un filósofo sí. ¿Y por qué cuento yo esto? No lo sé. Bueno, pues acabamos
Sí, acabé dedicándome al cine porque se cruzó así en mi vida, ¿no? Tengo un amigo allí en Madrid que es actor y era de un pueblo y una vez pasó por allí una troupe de teatro y él, como antiguamente cuando pasaba un circo, ¿no? Como Cary Grant de niño pasó a un circo y también se enroló, ¿no? Y este se enroló en una troupe de teatro. Pues a mí el tren que me pasó por delante fue el cine y me agarré a eso. De repente descubrí que era lo que... Hubo 2 películas que me marcaron a mí la vida en el sentido de definir mi vocación. Y no es porque esas películas sean ni más ni menos que otras, pero que ocurrieron en tu vida en determinados momentos, a determinada edad, se cruzan esas películas en tu vida. Una es una película que se llamaba Ariane en España, pero que se llama Love in the Afternoon. Es una comedia de Billy Wilder con Gary Cooper y Audrey Hepburn. Y la otra es una película de Truffaut que se llama L'Enfant Sauvage, El niño salvaje. Esas 2 películas son las que marcan mi vocación. O sea, es algo tan claro, lo veo retrospectivamente, te pasas tu vida y son las 2 películas. La primera, la de Billy Wilder, que yo no sabía quién era Billy Wilder ni que dirigía esa película, ni sabía lo que era un director, pero fue la película que me hizo descubrir que una película estaba construida, que no era que tú te sentaras y ahí pasaran una cosa detrás de otra, sino que alguien había colocado cada cosa en su sitio, que las piezas del puzzle estaban todas colocadas. Y eso fue esa película y fue de una manera muy prematura y muy intuitiva, porque yo no tenía la conciencia de lo que estaba sintiendo en el momento de verla. Y la otra, El niño salvaje de Truffaut, ya fue una película que yo me había comenzado a aficionar al cine, a leer libros. Yo ya la esperaba que se estrenara, no se había estrenado y el día que se estrenó no fui al colegio y me fui al cine a verla y salí del cine diciendo quiero hacer cine. Y además no quiero hacer cine como me gustaría hacer películas, no, quiero hacer cine con el fanatismo de un talibán, ¿no? Voy a hacer cine aunque tenga que destruir Madrid, ¿sabes? O sea, era una cosa tan poderosa y tan brutal que ahora lo pienso y digo, qué seguridad estúpida tiene uno de joven, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Pero ayuda mucho, ¿sabes? Si uno es demasiado inteligente, duda. Y si dudas, estás perdido. Sobre todo para esas cosas, de la vocación, de dejarte llevar por el impulso, por lo que amas, por lo que quieres hacer. Yo creo que ahí cuanto más loco estés y más decidido, mejor, ¿no? No estar ahí dándole vueltas, ¡ay, yo seré bueno! O sea, yo siempre digo, dirigí mi película a los 24 años. Si yo hubiera sido mínimamente sensato, no lo hubiera hecho. ¿Cómo tú vas a considerar, cuando tienes 24 años, que tú estás preparado para dirigir una película? Para dirigir un equipo de gente haciendo una película, contando una historia. ¿Sabes? Hay que ser un insensato y un imprudente y un, no sé si pagado de ti mismo o qué, para querer que puedes hacerlo. ¿Sabes? Y a la vez dices, qué bien que era imprudente, insensato y lo hice, porque gracias a eso mi vida ha sido bastante agradable. ¿Para cuándo podemos ver tu versión del olvido que seremos? Bueno, yo calculo que puede que esté lista a final de año, ya para diciembre o a lo mejor principios de enero, calculo, ¿eh? Ahí siempre te puedes equivocar, se puede adelantar o retrasar. Entonces ya luego depende de los productores cuando comercialmente les interese estrenarla o si va a ir primero a un festival o no lo sé, eso ya se me escapa a mí. Pero lista la película por ahí, para final de año. No sé si lo que hemos conversado Fernando y yo les haya suscitado algún tipo de inquietud, la que sea. ¿Alguien? Sí. ¿Cómo? ¿Tú vas pasando el micrófono, por favor? Sí. Aquí hay una persona. Sí. A ver, me pongo de pie. Buenas noches. Fernando,
A ver, necesito un poco en el contexto. Viví 24 años en Madrid, estudié en Cristina Rota, fui compañera de Gabino Diego, trabajé con Fernando León de Aranoa, en Amador, toda una vida como actriz allí. En el 2012 llegó la crisis y me vine para Colombia. El asunto es que hace como 1 año y medio empecé otra vez a mis andaduras como actriz en cine aquí en Netflix. Me he encontrado con 80 españoles aquí en Colombia. Claro, y ahora te veo a ti, aquí. Yo salí con el presentimiento de que las tornas del mundo iban a cambiar y que realmente Colombia ya no era un país lejano donde se podía hacer cine. De hecho, se está haciendo muchísimo cine en Colombia y de gente que viene de todas partes, o sea, de franceses. Entonces, ¿cómo está la situación con el cine en España? Según los que me cuentan los españoles, terrible, muy, muy difícil para los nuevos directores, incluso para directores que ya han hecho cine y prácticamente me decían que de 100 películas están haciendo 10. Entonces, quiero preguntarte cómo está, o sea, es un ejemplo, es una hipótesis, ¿no? De 100 se hacen 10, que ha bajado muchísimo la producción y los veo desplazándose aquí. Entonces, quisiera saber cómo ves tú esa situación en España con el cine, ese desplazamiento o estos intercambios que se están produciendo. No, yo creo que se sigue haciendo mucho cine en España. El problema que yo veo principal es que hoy día todo el poder lo tienen las televisiones y que la luz verde para que un proyecto se haga es de las televisiones y las televisiones lógicamente tienen intereses muy particulares que no coinciden a lo mejor con los intereses de los autores. Entonces, el cine de autor sí pasa por unos ciertos malos momentos, pero bueno, de alguna forma, en la época de los estudios de Hollywood, los estudios obviamente lo que perseguían era hacer películas muy comerciales, lucrarse y tal. Eso es lo normal de un productor, ¿no? Que persiga el éxito y tal. Igual que en esa época hubo directores que dentro de esto que podemos decir el sistema, conseguían hacer proyectos más personales, pues el autor de hoy día, del siglo XXI, tiene que lidiar con este mundo de las plataformas, con el mundo de las series, con el poder de las televisiones, que son los estudios hoy día, etcétera. O sea, esos a los que tenemos que engañar, ¿no? Para hacer nuestras películas. Y bueno, pues esa ha sido la historia del cine desde el principio, ¿no? Y siempre fue así. Lo que pasa es que en cada época toma unas formas distintas. Igual que el dinero se va cambiando de cara, disfrazándose de personajes distintos. Y nosotros en el cine siempre hemos tenido que lidiar con el dinero. Hoy, al contrario, yo veo la ventaja de que si tú estás dispuesto a no ceder a la dictadura del dinero, cualquiera puede hacer una película. Y eso, en la época de Griffith, o de Chaplin, o de John Ford, o de Terry Fox, o de quien sea, de Billy Wilder, eso no era así. Tenían que lidiar con todo aquello. Hoy día, por ejemplo, yo tengo un hijo y mi hijo hace películas y ha hecho prácticamente todas sus películas fuera de la industria, al margen del sistema. Jamás ha ido a una puerta a llamar, a pedir permiso para hacer una película. Lo que ha hecho es hacerlas. Y por eso yo le admiro de una forma ilimitada. Pero además admiro sus películas. ¿Sabes? Es el director que más me toca el corazón ahora mismo en España. O sea, creo que yo lo que más busco en el cine, en las películas, es que tengan corazón, que tengan alma. Y hoy día se hace demasiado cine pensando en cuánto va a hacer el primer fin de semana. Oyes a la gente de cine hablar y están hablando de no, a Netflix le ha gustado el guión, no, se la vamos a presentar a Amazon y tal. Y digo, ¿y estos alguna vez hablan de historias, de contar historias, ¿no? De hacer películas hermosas? Ya no les oigo hablar de Lubitsch. Cuando yo era joven hablábamos de Lubitsch, de Howard Hawks, de Renoir, de Truffaut. Gritábamos, nos peleábamos porque a uno le gustaba una película y a otro no. Nos peleábamos los de Godard contra los de Truffaut, los de Antonioni contra los de no sé qué. Era una especie de guerra que se desarrollaba en bares y entre amigos
había una pasión por el cine tremenda. Y no hablábamos de Netflix ni de la taquilla. Es más, teníamos un cierto desprecio poético por el éxito, que tampoco es que sea bueno, pero formaba parte de la poética romántica de ser un joven que quiere hacer cine. O sea, yo creo que vivimos una época maravillosa. Todo el mundo puede hacer una película. Hola, mucho gusto. Me llamo Sofía Gómez. Para mí es un honor estar aquí porque yo soy actriz y de hecho soy amiga de Camila Sea, tú sabes. Y bueno, tengo 3 preguntas para usted y no sé si quiere que se las haga todas de una vez y me las responde o Una mejor. Una. de a una. Una. Bueno, primero quería preguntar, ¿cuál es tu película favorita? Es que son tantas que depende del día contesto con una o con otra, pero es que son muchas. Son muchas. O sea, por ejemplo, las que más veces digo como mi película favorita suelen ser Un día de campo, Un parti de campagne de Jean Renoir, El apartamento de Billy Wilder. Yo creo que esas son las 2 que más digo, pero hay días que digo otra u otra. ¿Sabes? Es imposible que haya una, me gustan demasiadas películas. Ok. La otra es, para usted, ¿qué tiene una película de comedia? O sea, la comedia que tiene que tú digas, eso es comedia. ¿Qué hacía la comedia comedia? Bueno, eso no creo que exista una fórmula. No creo que todo el mundo se ría de lo mismo. ¿Sabes? Yo he visto un cine lleno de gente estallar en carcajadas en la segunda escena de Pulp Fiction, cuando uno de los personajes le pega un tiro en la cabeza a un chaval de 16 o 17 años y le salta la tapa de los sesos. En el cine en que yo vi esa película en Los Ángeles, el cine se vino abajo de risa. Y yo, si hubiera tenido al director a mano, lo hubiera bofeteado en ese momento. ¿Sabes? O sea que de lo que se ríe la gente es muy distinto. Entonces, hay gente que le puede gustar ver... A mí me encanta la comedia de Buster Keaton. A mí me encanta la comedia de Chaplin. Luego creo que cuando llegó el sonido hubo unos genios de la comedia que se llamaron Ernest Lubitsch, Billy Wilder, Howard Hawks y Preston Sturges, que es uno de los directores más olvidados y más geniales que ha habido en la historia del cine, que tuvo una obra corta pero brillante. Y luego ha habido cómicos en otros países, Jacques Tati en Francia, y que hacía comedias maravillosas y cada uno tiene su estilo. Blake Edwards en los años 60 en Hollywood hacía unas comedias para mí muy divertidas. Yo me río incluso con comedias que los críticos desprecian y dicen, va, eso es una mierda y tal. Las películas de Naked Gun, ¿no? Yo con Naked Gun 2,5 de Leslie Nielsen me caigo literalmente al suelo de risa, pataleo. La puedo ver 14 veces, ¿sabes? Y la gente te dice, ¿te gusta eso? Digo, sí, perdón, sí. No, aquí hay, me acuerdo cuando se estrenó Airplane, que aquí se llama... hay un piloto, ¿dónde está el piloto? No sé. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Yo lloraba de la risa con esa película cuando se estrenó, pero hay gente muy seria que lo desprecia ese tipo de humor. No, la gente que me hace reír, si yo tuviera dinero les haría una estatua. A cada uno de los que me hacen reír, ya sea en la vida, en el cine o en lo que sea, les haría una estatua, porque es la cosa más necesaria en la vida, reírse. Y una carcajada es lo más grande que hay. ¿Sabes? Cuando alguien te arranca una carcajada, hay que abrazarlo. Y si no es amigo tuyo, pídele el teléfono para quedar con él de vez en cuando, ¿no? Y la última pregunta era, ahorita que estabas hablando, es que me pongo sentimental porque cuando estabas hablando que viste una película y dijiste que, como, ay, yo quiero hacer cine, a mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces, quería saber cuántos años tenías cuando viste esa película que tú saliste del cine y dijiste, eso es lo que tengo que hacer en la vida. Tenía 15. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí, gracias. Y tu amiga Camicea, que El olvido que seremos ha sido su primera película, es una actriz fabulosa. Es hermosa. Y además no se parece a nadie, es ella. Sí, totalmente. Yo pienso que usted no pudo escoger a una mejor Marta que ella.
Ella nació para eso, estoy 100% segura. Porque de hecho yo hice el casting, pero cuando ella se lo ganó yo dije, es que era para ella. Era para ella. Felicitaciones. Gracias. Al fondo. Sí. Don Fernando, qué bueno verle por segunda vez. La primera lo vi en Barranquilla y ahora lo veo acá en Medellín. Soy Ensuncho de la Bárcena, apenas estoy intentando terminar mi primera película, que desde hace años la vengo filmando, y soy un convencido de que el cine se hace con 3 cosas fundamentales: una cámara, un grupo de amigos y tiempo, y nada más. Me gustaría saber, excúseme, yo no sigo la televisión ni leo la prensa, perdone si es obvia la pregunta, pero quisiera saber cómo llegó a El olvido que seremos y qué le interesó de esta brillante, testimonio de Héctor Abad Faciolince aquí presente para llegar a interesarse en filmarla. Pues mira, yo había leído el libro, me había emocionado, es un libro que te parte el corazón cuando lo lees, y había comprado muchas veces ese libro para regalárselo a gente a la que quieres. Y además lo había comprado no solo en España, lo he comprado en otros países, lo he comprado en francés, lo he comprado en inglés, lo he comprado en portugués y por supuesto en español. Y se lo he regalado a mucha gente. Entonces un día me llamaron Héctor y su productor a proponerme el proyecto de la película. Y yo me sentí como muy halagado, ¿no?, de que piensen en ti para hacer la película, pero les dije, yo creo que no se puede hacer una película de este libro. Y sinceramente lo creía. Y ahora aquí estoy y acabo de terminar de hacerla. Pero así fue. Entonces es un milagro, ¿no? O sea, le acabamos encontrando y bueno, la película no es el libro ni tiene por qué serlo, a la vez es tremendamente fiel al libro, pero también con muchas transformaciones para poder hacer una película a partir de ahí. El libro es irrepetible, ya está ahí, y hagamos lo que hagamos en cine, acertemos o nos equivoquemos, eso al libro no le cambia una coma ni un acento. Y yo el mayor éxito para mí de la película es que haya muchos miles más de lectores para ese libro. ¿Sabes? Que se siga leyendo. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias. Hola. Me llamo Iván Álvarez, actor de formación y modelo de comerciales. Te pregunto, ¿qué sentiste cuando te ganaste el premio Oscar en tu interior? Muchas gracias. Mira, no recuerdo muy bien lo que sentí, porque cuando te ocurre una cosa de esas, es como una descarga de adrenalina muy grande. Pasas muchos nervios, te sientes como si te aplaudieran y a la vez te hubieran tirado por la montaña rusa, ¿no? Que para mí es la peor pesadilla del mundo. Yo nunca me he subido 2 veces a una montaña rusa y casi muero del infarto. Entonces es una sensación de vértigo, sobre todo. No te da tiempo ni a pensar demasiado lo que te está pasando. Es bastante vertiginoso. Y eso que yo soy una persona que pierdo la calma difícilmente, ¿no? Y intenté conservarla, pero es muy difícil. Es muy difícil. Pero sí tengo recuerdos de cosas ahí que pasaban y que pasaron y tal, que son, vamos a decir, agradables de recordar, ¿no? Una última pregunta. Listo. Yo. Maestro, un placer estar aquí, un placer conocerlo. Hablando de la pregunta está un poco relacionada con la entrega del Oscar, cuando usted confesó que usted no creía en Dios, sino en Billy Wilder. Primero que oyéndolo usted, pues obviamente entiendo que el amor por la comedia y Billy Wilder es un maestro. Mi pregunta va en ese sentido: ¿por qué Billy Wilder le resume a usted todo eso de la comedia? Y si todavía sigue creyendo en él.
Absolutamente, sigo creyendo en él. Pero fíjate, Billy Wilder le pasaba eso con Lubitsch. O sea, él en quien creía era en Lubitsch. Y él había sido su maestro, había escrito para él y eran muy amigos. Y entonces Billy Wilder, cada vez que tenía un problema en un guión y estaba escribiendo y no sabía cómo resolver algo, una situación, el ejercicio mental que se hacía era ¿cómo haría esto Lubitsch? ¿No? Entonces esto se convirtió en una especie de leitmotiv en su vida. Y entonces un día estaba rodando una película y le dijo a la sastra y a las de vestuario y esto de la película, por favor que le bordaran en una tela así muy larga la frase ¿cómo lo habría hecho Lubitsch? Y ese cuadro, con esa frase bordada, estaba en el otro extremo de su mesa, en su despacho. Y entonces siempre que estaba escribiendo, él veía eso y miraba ese cuadro y le hacía pensar cómo lo hubiera hecho Lubitsch. Y cuando él se murió, la viuda se lo regaló al Museo del Cine de Berlín y allí está el cuadro ese que yo veía en su despacho cuando iba a verle. Y claro, mi admiración por Wilder es porque me parece que es el mejor guionista que nunca existió. Y además, yo digo siempre una cosa, si alguien dice, el mejor director es John Ford, y viene otro y dice, no, el mejor es Orson Welles, otro viene, el mejor es no sé cuántos. Dices, qué discusión vana, ¿no? Porque realmente todos son muy buenos y son diferentes, ¿no? ¿Por qué tienes que comparar a Shakespeare con Cervantes? Deja que cada uno sea quien es. Pero hay una cosa que yo siempre digo es demostrable ante un jurado. Científicamente es que Billy Wilder fue el mejor guionista. No el mejor director, el mejor guionista, porque no hay guiones mejor escritos y construidos que los suyos. No existen. No existen. Y la admiración que él tenía a Lubitsch era porque Lubitsch sabía a veces contar las historias, un momento de una historia sin tener que subrayarlo, sin tener que decirlo, dejándole al espectador que hiciera la operación en su cabeza, ¿no? Entonces, como decía Billy Wilder, decía, Lubitsch no te dice nunca que 2 y 2 son 4, te dice 2 y 2 y deja que tú veas el 4, ¿no? Y eso, que se llamaba el toque Lubitsch, era una cosa que estaba muy presente en las obras maestras del cine mudo. En el cine mudo, Murnau, Stroheim, Chaplin, etc., no tenían la palabra y tenían a veces que recurrir a formas visuales de contar algo y hacerte adivinar o entrever o suponer algo, ¿no? Solamente con la imagen. Cuando llegó el sonoro, los productores directamente lo que hicieron es contratar a todos los escritores de Broadway, a los novelistas que se dejaron contratar, y el cine pasó a ser algo muy hablado y de alguna forma se perdió esa cosa tan hermosa que había en el cine mudo y Lubitsch fue uno de los que lo conservaron ese arte perdido y que se dieron cuenta que porque las películas fueran habladas no era necesario decirlo todo y que la imagen tenía que tener un valor y que debías invitarle al espectador a descubrir cosas por sí mismo, hacerle imaginar lo que hay detrás de una puerta en vez de abrir la puerta y enseñárselo, ¿no? Entonces era el cine de la sutileza, el cine de la sugestión, ¿no? Y lo contrario al cine de la obviedad, ¿no? Entonces esa gente para mí pusieron los cimientos de la narrativa cinematográfica, ¿no? Y yo creo que cualquiera que quiera hacer cine debe estudiarlos, ver sus películas, menos Tarantino, más Lubitsch. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Glory Mosquera y soy Glory Mosquera. Realmente
tengo una pregunta que va más como que relacionada con el proceso de creación. Digamos, ¿cómo hace usted, digamos, que hace más cine autor, pero que ahora está haciendo una adaptación? ¿Cómo pues ha sido ese proceso, digamos, porque obviamente va a manejar, digamos, como otro tipo de narrativa, porque esta es una historia que ya está, ¿cierto? Pues como que en qué se va a aislar como para seguir, digamos, como el hilo conductor de esta historia. Y otra pregunta es como que desde ya ese punto de vista de la inspiración, digamos, ¿qué es lo que te inspira como en el momento de crear una obra? Bueno, primero, yo no creo que una adaptación sea menos cine de autor que una obra original. O sea, pongamos el caso. Cualquiera de los que estáis aquí, imaginemos que vuestra novela favorita es 100 años de soledad. Bien, entonces tú quieres escribir una novela, vas, te sientas, trabajas durante un año y escribes una novela. Y cuando la lees te das cuenta que tú te encuentras a ti mismo más en 100 años de soledad que en lo que tú has escrito. Sabes que aquello, que el gran Gatsby de Scott Fitzgerald te representa más que algo que has escrito tú. No necesariamente uno sabe contarse a sí mismo mejor. Entonces yo no creo, yo cuando he hecho adaptaciones y he hecho varias, es porque esa obra original me ha poseído. O sea, nunca lo he visto como una obra ajena y ahora yo voy a intentar. No, si esa obra no te posee, no se adueña de ti, es mejor que no la hagas. Es mejor que no la hagas, tienes que hacer la tuya. Yo creo que cuando un libro como El olvido que seremos tiene el enorme éxito que tiene, es porque la gente, los lectores lo hacen suyo. El olvido que seremos pasa a ser parte de su pasado, de su experiencia, no solo del lector, sino de su experiencia vital, de su memoria, de su sensibilidad, y a lo mejor pasan meses, años y sigue ahí. Y te acuerdas a lo mejor no de todo el libro, pero de esta cosa de aquí, de esa cosa de allí. Eso es lo bonito de la literatura y del cine, que pasa a formar parte de nosotros, se mezcla con nuestra memoria personal. A lo mejor no nos acordamos de un episodio de nuestra infancia y nos acordamos de una escena de una película. Y están colocadas juntas en la biblioteca de nuestros recuerdos, ¿no? Entonces, o sea, yo no he sentido ni por un momento en el olvido que seremos que estaba haciendo algo ajeno. ¿Sabes? Yo formaba parte de mí, como el libro cuando lo leí, ¿no? Y sentí además una cosa que me había tocado hacerla, que por razones inexplicables, como las cosas mejores de la vida, me había tocado y que ahí estaba yo, con aquel libro que me parecía imposible y que de repente íbamos a hacerlo, ¿no? Eso es muy curioso y eso es cine de autor. Quiero decir, ¿quién es más autor que John Ford? Y jamás escribió una línea de sus películas. No hay nadie más autor. Uno ve una imagen de John Ford y ya sabes que es de él. Y en cambio a lo mejor hay otros que han escrito todo lo que han hecho. ¿No? ¿Era eso lo que me preguntabas? Digamos, la otra parte era como que, ¿qué hace en el momento de creación, digamos, el proceso individual que usted tiene como autor, ¿cierto? ¿Qué es digamos, lo que antecede su obra? Pues como en el proceso de que usted va a concebir una obra, ¿qué es lo que hace o cómo le llega, digamos, lo que normalmente la gente por ahí llama inspiración? Yo me dejo llevar, ¿sabes? No intento usar la cabeza a lo justo, pero no usarla de más, ¿sabes? Dejarme llevar por la intuición, por las sensaciones, por los sentimientos, y luego la cabeza usarla cuando hace falta, pero no llevarla por delante, ¿no? O sea, yo a veces me paso años con ideas de películas
dándole vueltas o olvidándolas, vuelven, reaparecen, desaparecen, pero hay algunas que no se van y que van creciendo dentro de tu cabeza, y entonces un día te sientas y te pones a hacerla, ¿no? Y otras se pierden por ahí y ya ni te acuerdas. Y al cabo de unos años, sí, yo tenía una idea de una película, nunca la hice, ¿no? O sea, dejar un poco que sean las propias ideas, los proyectos, los que crezcan solos, ¿no? Es como una especie de jardín que está allí, que no sabes, dice, uy, ¿por qué esta planta crece y por qué esa se muere, ¿no? Y entonces dejar que eso te dicte lo que tienes que hacer, en vez de estar ahí diciendo, yo creo que esta va a funcionar mejor comercialmente, o ahora me conviene hacer esta película por esto o por lo otro, o esta se parece más a mis películas anteriores y como yo soy un autor, tengo que hacer siempre la misma película para que se reconozca lo autor que soy, ¿no? Yo creo que un autor es uno que hace siempre una película distinta y luego resulta que hay algo que tienen en común, que no se sabe muy bien lo que es, pero que está por ahí, ¿no? Que es como una especie de río subterráneo, ¿no? Que pasa de unas a otras. Fernando acaba de salir de 3 meses de rodaje. Yo tengo 15 o 20 preguntas más para hacerle, porque solo hablamos de una parte limitada de los muchos proyectos que ha hecho. Si les parece, terminamos en este momento y le damos un abrazo muy fuerte a Fernando. Gracias.